Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de otra etapa de la literatura universal. Principalmente iremos al lado europeo y allí se desarrolla este movimiento literario llamado el realismo. Esta sesión la vamos a compartir en dos partes. La primera es la literatura realista propiamente francesa, para luego en la segunda sesión veremos lo que es la literatura realista 2, pero la literatura realista rusa. ¿Dónde se inició la literatura realista o el realismo propiamente? Se inició en Europa, pero principalmente el nacimiento es en Francia. Tiempo después del romanticismo se inicia el realismo. ¿En qué se basa el realismo? Principalmente en la objetividad, que es lo contrario al romanticismo. El romanticismo era subjetivo, mientras que el realismo fundamentalmente estaba basado en la objetividad. Era el espejo de la realidad. O sea, tal cual se describía como, por ejemplo, en la Europa de ese entonces se daba. Y eso es el realismo. Es así que los escritores observaron mucho más de cerca al ser humano y su comportamiento. Los antecedentes o el contexto histórico podemos decir que desde 1868 hasta 1874 el poder estará en manos de diversos partidos políticos, conservadores y liberales. Debo también decirte que por esas épocas Europa vivía convulsionadamente. Manifestaciones, luchas, protestas, principalmente porque la tecnología había llegado y por ende se dio lo que es la revolución industrial, creó una nueva clase y era la clase obrera. Y esta clase obrera tenía que luchar por derechos y por eso que aparecen los grandes movimientos. Por ejemplo, una de ellas es por el establecimiento de la jornada de 8 horas, por ejemplo, el descanso dominicales, sin, digamos, contar de lo que fue posteriormente ya el derecho a la salud, el derecho a los accidentes de trabajo para que sean recompensados y todo ello. Debido al crecimiento de las industrias y las pésimas condiciones de la clase obrera, se extiende entre estas clases doctrinas como el socialismo o el marxismo. Significativos avances científicos se dan. Esto estamos hablando dentro de la tecnología. La tecnología comienzan a darse masivamente. La definición y origen. Justamente aquí a estos dos grandes personajes los estamos viendo. Es por un lado Balzac y Stendhal. Y si hablamos de ellos, ellos ya nos dan un poco de lo que es la definición y el origen. El realismo surge como un movimiento opuesto al romanticismo e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud. Surgió en Francia en la primera mitad del siglo XIX, se inició con autores como Balzac y Stendhal y se desarrolló con Flaubert. Entonces, a estos tres autores franceses podemos darle la connotación de los iniciadores del realismo. Stendhal es, digamos, la parte doctrinal del realismo, donde desarrolla doctrina, mientras que Balzac y Flaubert eran los literatos que aportaron a través de su pluma, ¿no?, obras como por ejemplo Werther, como por ejemplo Papagoriot, entre lo que es Flaubert y Balzac. La corriente realista. A mediados del siglo XIX se impuso en Europa una nueva corriente de pensamiento, en lo que yo le decía. ¿No? Aparece, por ejemplo, el positivismo, aparece el naturalismo, aparece
el marxismo, el socialismo, ¿no? Pensamientos nuevos que traían para la sociedad. Esta nueva mentalidad tenía como base algunas corrientes científicas y filosóficas. Entonces, eh, la cientificidad, alumnos, se establece, por ejemplo, a través del positivismo. Y las filosóficas a través de cómo el hombre tenía que alcanzar su estabilidad, ¿no? Propiamente, que se luchaba por esos días. Aparece el positivismo, como les decía. ¿Y qué cosa era el positivismo? Filosofía considerada verdadero aquello que se podía observar y experimentar. O sea, allí lo que tú tenías que decir es que aquí las tesis, las hipótesis no tenían cabida. Tú tenías que demostrar que si el invento que has hecho o se ha realizado, pues demostrarlo y cuál es su utilidad. Eso más o menos es lo que planteaba el positivismo. Las teorías de la herencia biológica. Entonces comienzan el cuestionamiento, por ejemplo, a lo que es la evolución del hombre, o de repente discrepando con la creación divina, ¿no? En este caso de Dios. Aparecen las teorías de la evolución de las especies por Charles Darwin o Carlos Darwin. En psicología se produce un avance muy fuerte. La sociología, estudio de las sociedades. Entonces, todas estas corrientes, mis queridos alumnos, se dan dentro del realismo. Características del realismo. Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel y precisa, contrario al romanticismo. Los autores se centran en la realidad más próxima. Como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor. Y la otra característica es el método utilizado por los autores, que es la observación directa, toma de apuntes, documentación rigurosa, etc. Es lo que se establece como característica. En cuanto a la literatura, podemos decir que los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes, costumbres, lugares, vestidos, como los caracteres de las personas. Abundan las descripciones. Se suele utilizar el narrador en tercera persona. Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, etc. Entonces ya no tanto los temas eran propiamente, ¿no?, como en el romanticismo, los mundos idealizados, etc. En cambio ahora no. Ahora, por ejemplo, se tocan temas como la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, etc. ¿Quiénes eran los personajes en el realismo? Sus personajes suelen ser individuos inadaptados, que se enfrentan a la sociedad y son derrotados por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos y representan a diferentes clases sociales. Entonces, como tú ya más o menos te estás imaginando, dentro de esta etapa del realismo, los antihéroes van a ser los personajes principales del realismo. ¿Qué cosa será entonces? Ante la aparición de muchas corrientes aparece el naturalismo. El naturalismo. Este movimiento pretendió llevar hasta sus últimas consecuencias los postulados del realismo, por lo que intentó retratar la realidad con un método científico. Hizo de la observación y de la experimentación su método de trabajo. El naturalismo, como el positivismo, iban a la par. El autor francés Émile Zola, el más destacado, estableció sus bases a partir de dos corrientes científicas y filosóficas de la época. ¿Cuáles han sido? Han sido, por ejemplo, el materialismo. El materialismo. Como ustedes saben, que el materialismo considera que todo tiene una explicación física y niega la existencia de un ser superior. Entonces, eso es el materialismo, ¿no? Entonces, aparece por esa época, alumnos, esto es lo que se conoce como el materialismo. Pero también el determinismo. Entiende que la razón de los problemas sociales están en el ambiente y la de los individuos en la herencia biológica. Bastante complejo para poderlos estudiar desde el punto de vista biológico. Miren lo que dice. El determinismo entiende que la razón de los problemas sociales están en el ambiente
y la de los individuos en la herencia biológica. Principales representantes del realismo. En España tenemos a Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón, quizá el que tiene más reconocimiento en España es nuestro escritor Benito Pérez Galdós, con su obra Marianela. Marianela, no María Elena, Marianela. Leopoldo Alas también, pero ahí, como te digo, resalta o hay que resaltar a Benito Pérez Galdós. Según su ideología, los realistas españoles adoptaron dos posturas. Los tradicionalistas, o sea, conservadores, procuraban enmascarar e idealizar los aspectos más desagradables de la sociedad, mientras que los progresistas, o sea, la nueva hornada, que recurrían a la denuncia y a las críticas sociales. Y ahí tenemos a sus representantes españoles en las figuras correspondientes, ¿no? Leopoldo Alas, ahí está Benito Pérez Galdós, Hernán Caballero y también, por no decir lo menos, Pedro Antonio de Alarcón. Son los representantes del realismo español. Y aquí tenemos a los representantes del realismo francés. Como precursor, como iniciador, como, digamos, padre del realismo francés, está Stendhal. Está también Emilio Zola, Gustavo Flaubert y también Esteban Mallarine, para que después demos cabida a Honoré de Balzac. Honoré de Balzac.